Bienvenidos hermanos, bendito sea Dios, estamos nuevamente en Un Café con Jesús, ya iniciando la tercera temporada de este proyecto de evangelización para la gloria de Dios. Y hoy pues tengo una invitada de lujo, Ana Beatriz Venegas. Bienvenida a Un Café con Jesús y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias Iris, gracias a ustedes por vernos y gracias por este momento tan especial y felicidades por esta tercera temporada ya. Ya, bendito sea Dios y que esperamos esta temporada pues sea para gloria de Dios y que nos edifique a nosotros. Y precisamente Ana Beatriz pues la he invitado, ¿verdad?, para que nos cuente su experiencia de misión. Ana Beatriz es colombiana y ha estado en Honduras ya 8 años, Ana Beatriz. Sí, el 29 de agosto cumplo 8 años de haber llegado aquí a Honduras. Así es, 8 años de misión y que ha dejado frutos de evangelización, y yo soy una de las que ha sido bendecida por Dios por la misión que usted ha hecho aquí en Honduras. Así que gracias, Ana Beatriz. Eternamente agradecida con usted. Gracias a Dios que nos permite y que nos lleva. Él es el que obra y abre los caminos. Así es. Y bueno, vamos a empezar, Ana Beatriz, para los que no la conocen. ¿Quién es Ana Beatriz y cómo tiene ese encuentro con Jesús para que la haya impulsado a esa misión? Bueno, yo soy, como ya decía, yo soy colombiana. Yo soy administradora de empresas. Estaba trabajando, mi familia siempre ha sido católica, siempre ha sido pues de servicio. Mi mamá siempre nos acercó a la iglesia, pero teníamos una religión de asistir, de ritos y ratos. Entonces era el momento de ir a la misa, era el momento de rezar el rosario, pero ya yo comienzo a vivir en Bogotá, en la ciudad, por el estudio y a trabajar, y cuando uno tiene vacíos, los vacíos nos unen con otros que tienen también vacíos. Así es. Yo comienzo trabajando, comienzo a llevar una vida de vicio, ya de inmoralidad. Tengo una relación con un hombre casado y por mis bases católicas yo sabía que eso estaba mal, pero estaba como el sentido de está mal pero me confieso, pero esto va a parar en algún momento, como que está mi conciencia hablándome, pero la callo buscando de pronto una confesión, pero malas confesiones, porque es una confesión sin propósito de enmienda, es una confesión sin contrición de corazón, sino que es como de acallar la conciencia. Entonces estaba así, sin dejar de ir con mi familia los fines de semana a la misa, a actividades de la iglesia. Entonces era una vida así paralela entre el vicio y la fe. Entonces Jesús es como un fondo, ¿no? Ahí está, el Señor ahí está, pero yo no, o sea, yo voy, lo miro, pero no hablo con Él, no interactúo con Él. Y estando en eso, mi hermana me invita a una formación en doctrina que estaba dando la comunidad de ella, que es una comunidad laical. Entonces yo fui porque mi hermana me insistió, porque mi otra hermana se había ido, entonces yo fui. Pero sin dejar de ir. A veces llegaba a las clases, como dicen acá, con goma, llegaba así que había dormido 2 horas y yo sufro de rinitis al frío. Entonces, como Bogotá es tan frío, yo decía, no, es la rinitis. Y yo llegaba mal, pero no es la rinitis. Y un sacerdote, el padre Robert, él me ve, él nos daba clase en ese momento, y un día me dice, usted está mal. Entonces yo ya le iba a responder, la rinitis, y él me dice, voy a orar por usted, porque usted no está bien. Entonces después, en una conversación que nos saludamos, yo le comienzo a contar todo, le digo, padre, ¿usted me puede confesar? Y me dijo, sí. Y yo hago la confesión igual que otras confesiones. Entonces me dijo, voy a orar por usted. Me dijo, no le pongo penitencia, porque yo voy a orar por usted. Entonces, bueno, quedó así. Y parte de esa doctrina teníamos un retiro. Y yo había llegado a ese retiro igual, mal, trasnochada. Y el padre puso ese mismo padre, el padre Robert, nos dio 3 citas bíblicas. Y dijo, cada uno tome la que quiera y vaya a orar.
Entonces yo vi que decía Juan 21, y dije, esta me la sé, porque ya en un grupo de oración que tenía mi mamá se había compartido Juan 21. Y dije, esta ya sé como por dónde hacer la reflexión. Entonces yo dije, voy, duermo un rato, y cuando sea la hora, pues regreso y ya sé la reflexión. Pues el tiempo de reflexión voy a dormir, porque me sentía muy mal, trasnochada. Y había bebido esa noche anterior y todo. Entonces voy a mirar qué tal no sea Juan 21 la que yo sé, de que no sea la cita bíblica. Entonces es cuando Jesús resucitado se encuentra con Pedro y le pregunta por 3 veces, ¿me amas? Y dice la lectura, al tercera vez Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero cuando yo estaba leyendo, solo alcanzo a leer, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí sentí que el Señor lo sabía todo, que esa era una realidad, que el Señor lo sabía todo. Y me sentí como Adán y Eva en el paraíso descubiertos, que se vieron desnudos porque habían pecado. Entonces dije, no puedo esconder a Dios nada, Él lo sabe, Él sabe que estoy jugando con Él, con su misericordia. Busqué al director de la comunidad, le conté todo. Entonces él me dijo, el Señor lo sabe todo y la ama, pero no quiere que usted siga así. Y comienza un proceso ya de confesión, ya de propósito de enmienda. Hago una confesión que para mí fue Dios mismo que me recibió en su confesión, fue con un padre asuncionista. Él no me escuchaba en el confesionario y me dijo, hágase enfrente. Y yo pensaba, no, porque me da pena, porque sentía el dolor de haber ofendido a Jesús. Claro. Y me arrodillé ante Él y me confesé. Igual que Adán y Eva, se esconden sí. Y que ya te pidan, venite enfrente, arrodillate. Ya, Señor, tengo miedo. Sí, porque ya es eso, ya es mi pecado ante un Dios tan amoroso. Claro. Entonces, Él me levantó de los brazos, me abrazó y yo sentí que era el Padre misericordioso ahí. Y comienza el proceso que lleva siempre caídas, sus retos, pero con el firme propósito de responder al amor de Dios. Entonces mi encuentro fue por medio de la palabra, por medio de los sacramentos y sentí que ya tenía que dejar el trabajo incluso que tenía, la vida que tenía, el trabajo, porque me facilitaba el pecado, el trabajo, el entorno que tenía. Uno quiere convertir a sus amigos, pero si no está fortalecido, puede ser que se debilite y termine el mismo camino. Entonces me encontré con su amor y me invitó para seguirlo. Y es importante lo que nos dice Ana Beatriz, porque muchas veces nosotros pensamos, sí, tuve mi encuentro con Jesús, y puede ser, pero querés seguir con la misma vida, porque querés ir a rescatar a aquellos que conociste, y no terminás rescatando, sino que te rescatan para allá, y volvés a caer en ese vicio, ¿verdad? De que volvés a caer en aquello, pero sabes que tenés ese llamado con Jesús. Pasa tanto eso en nuestro entorno, y es realmente, conocemos a Jesús, tenemos que romper allá, yo siempre le decía a los jóvenes, hasta que se sientan de verdad fortalecidos, pueden ir y regresar a hablar de Dios, pero no pueden decir, vengo de este retiro, me encontré con Jesús, vengan y volver a querer convertir a la expareja, por ejemplo. Es bien difícil, y ahí en ese momento creo que la oración, por ello, ¿verdad? Porque tampoco es que los vamos a olvidar, porque tal vez son personas que queremos. La oración por esas personas, para que Dios también los toque y llegue a ese encuentro, así como también lo tuvo con nosotros. Sí, porque es parte de la amistad, y el quererles, el amarles, pero saber que si yo vuelvo, si no estoy fortalecida, y no es alejarme porque ellos son pecadores, no, es porque yo también soy pecadora, pero soy débil, y si no estoy fortalecida, pues voy a contribuir a su pecado y a mi pecado. Exacto. Entonces es eso, mi compromiso de oración para que tengan un encuentro, porque además el Salvador es Jesús. Entonces uno dice, no, yo los voy a convertir y yo les voy a hablar y yo les voy a decir y que vengan a este retiro o que hagan esto, pero uno no es el Salvador. Entonces si los entrego en las manos del Señor, Él en su momento
se glorificará Llega. en ellos, se encontrarán con su amor, pero porque es el Señor, no porque yo soy la que los está salvando. Así es, Ana Beatriz, salud. Es una colombiana tomando café Hondureño. con Jesús y hondureño, ¿verdad, Y que es Ana muy Beatriz? bueno. Ah, mire, Muy bueno. una opinión de una colombiana que dice nuestro café es riquísimo. Es bueno. Ana Beatriz, ¿y cómo conoce a Honduras? Porque tiene ese encuentro con Jesús, inicia, ¿verdad?, ese camino con Jesús en Colombia, pero viene a Honduras y hace una misión acá en Honduras. ¿Cómo conoce y cuál es su misión acá en Honduras? Bueno, el Señor me trae a Honduras. Yo no pensaba evangelizar fuera del país o había pensado viajar evangelizando, no. Yo, a fin de ese cambio de trabajo que hago para buscar caminos que me fortalezcan más en mi relación con Dios, consigo un trabajo estable, bueno, tranquilo, que era con respecto a lo que yo también hacía. Era como que, bueno, de pronto lo soñé y lo tengo, pero no soy plena. Y sentí el llamado de darlo todo por el Señor. O sea, humanamente tenía todo lo que se podía soñar, Sí, profesionalmente. Sí, y aunque no, o sea, no era así como que, soy la dueña de, no, pero estaba estable y tenía un trabajo continuo, bien remunerado, estaba bien. Pero, ¿por qué si yo quise esto, ya no lo siento como que no estoy tan feliz? Sí. Y yo debería estar más feliz. Y comencé a sentir que me hacía más feliz el voluntariado que hacía, un servicio que hacía dentro de la misma comunidad. Y en una oración de vocaciones, estábamos orando el día de María Auxiliadora, orando por nuevas vocaciones. Yo sentí que el Señor me llamaba a dejarlo todo para Él. Pero yo pensaba, Señor, yo no quiero ser monjita, porque pensamos vocaciones religiosas, sacerdotes. Sí. Y pidiendo vocaciones, yo no quiero ser monjita. Y el Señor como que me dice, no, yo te quiero así. Yo te quiero así, como eres. Entonces comienza un proceso de discernimiento en la que también se van las tentaciones, ¿no? Porque justo en ese momento me sale un trabajo súper bueno, una posibilidad buenísima con una empresa multinacional, buenísimo. Y era una tentación, porque uno dice, es una bendición, pero esa bendición me va a alejar de los sacramentos, me va a consumir en una vida de trabajo que me va a desgastar, no solamente una vida, sino también mi vida sacramental, mi vida de servicio. Y renuncio, comienzo a servir en la comunidad, voy a una misión ahí mismo en Colombia, en una ciudad al norte del país, y regreso como al año, y el director de la comunidad era amigo de la directora de una comunidad religiosa que tenía ya la apertura aquí en Honduras para abrir comunidad. Llegaron las religiosas acá y dijeron, bueno, aquí hay mucha misión. Y él me dijo, bueno, usted tiene pasaporte, necesita fiebre amarilla. Yo le dije, bueno, yo ya tengo eso. Me dijo, bueno, pues se va para Honduras. Entonces fue respuesta en la oración al Señor, porque estaba orando, Señor, muéstrame cuáles son tus caminos. Y ya estaba el pasaje a Honduras. Y llego a la nueva capital, en Comayagüela, del aeropuerto a la nueva capital. Y para mí el Señor me mostraba un mundo diferente, impactante, pero a la vez yo me sentía como conociendo todo. Yo me sentía, hace poco lo reflexionaba en oración, en un retiro, y yo sentía como niña de la mano de mi papá en Disney, porque todo era novedad. Para mí todo era novedad, todo era nuevo. La misión que tenía en Colombia era pues de acompañamiento espiritual, de hacer el rosario en familias, preparación sacramental, preparación de doctrina. Ya en la nueva capital ya es ver una realidad que yo no había experimentado y ver tanto los desafíos de una humanidad como también la gracia de Dios. Entonces yo llegué sin plan de misión y yo comencé a caminar la nueva capital. Comencé a caminarla sola, porque yo llegué a la comunidad sola y las hermanas pues tenían su convento y yo vivía ahí los primeros 10 meses con ellas, pero ellas tenían pues su convento, su hogar para niños y yo sentía el impulso de ir a la calle, de salir, de conocer.
Entonces, a veces, pues no me perdía, pero sí me iba por lugares que no conocía y comencé a ver cuánta maravilla hay en lugares como la Nueva Capital, cuánta gracia de Dios, cuánta gente que ha sufrido tanto y tiene tanto amor para dar. Comienzo a ver de pronto tanta necesidad de amor, tantos desafíos, niños y jóvenes que uno siente que tal vez un abrazo, un reconocimiento de amor cariñoso no lo han tenido. Y está esa necesidad de amor y el sentido el llamado de amarles. Me involucré, ahí conocí a Fray Alexis. El primer día que llegué lo conocí a dos mujeres líderes ahí, y llegué una semana después de que el centro de alcance juvenil fuera inaugurado ahí en la Nueva Capital, y es un espacio para los jóvenes, y comencé a ser voluntaria ahí. Me involucré con el grupo juvenil, después con el movimiento Emproísta, varios programas de prevención de violencia. Pues estuve acompañando, y bueno, hasta el momento sigo acompañando Sembradores de Paz, que es un programa de prevención de violencia para que se trabajan con grupos de niños, especialmente que no son de la iglesia, no son catequesis, ni tampoco son niños que llegan a la iglesia, sino que son niños que están fuera en riesgo. Tenemos diferentes grupos. El grupo que acompaño yo son 15 niños, 16, y solo 2 de ellos van a la iglesia católica, unos 2, 3 van a iglesia evangélica, y los otros, los papás, pues son totalmente ausentes de la fe. Entonces les acompañamos no solamente para brindar una espiritualidad o mostrarles a Dios, sino también para mostrarles cómo ellos pueden ser artífices de un futuro diferente, cómo lo que ven no es normal, muchas cosas. O sea, que no es normal la violencia, que no es normal el maltrato, que no es normal, que ellos que ellos pueden hacer un cambio desde niños. Entonces acompaño en ese proceso, acompañé en un momento familias fuertes también, con familias, padres y con sus hijos, que fue un trabajo bien bonito porque se reúnen para hablar, para conocerse, para crear normas, para tener amor y también reglas, ¿no? de familia, para mejorar la convivencia familiar. También con Jóvenes Artesanos por la Paz lo conocí, es un programa muy bueno. No lo acompañé mucho, pero sí lo conozco la metodología y es muy bueno. Son jóvenes que van despertando ese sentido crítico de su entorno. Y bueno, estuve también ahí en la pastoral penitenciaria, que fue una experiencia muy linda también. Y ha sido más que todo eso, el caminar, el aprender, el que el Señor fuera mostrando. Y bueno, Dios me dio la gracia de conocer diferentes grupos pastorales, personas, comunidades. Me regaló la gracia de acompañar al movimiento Emproísta como asesora adulta, y como de 2016, 2017 a nivel nacional he sido la asesora adulta, bueno, hasta hace pocos meses, porque ya era el momento. Entonces, eso, en la parte social de la dimensión samaritana también, ahí de la parroquia, poder acompañar todo un proceso, porque bueno, es mucha la necesidad, pero también es mucha la gracia de Dios. Así es. Yo creo que solo cuando se está en el campo de misión se sabe que faltan manos, sí, que faltan obreros para uno quisiera cambiar el mundo de una vez, pero pues es que es prácticamente imposible. Pero un granito de arena ya cambia, o como dice un viejo dicho, tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí el mundo de esa persona. Sí. O sea, trabajar con niños, qué impacto más grande, porque los niños crecen pensando que el matar es normal, que la violencia, por ejemplo, en casa es normal, y luego lo van a repetir. Sí. Pero si hay alguien que se pare enfrente y les diga, no, eso no es normal, podemos cambiarlo de esta forma, es algo que impacta, es algo maravilloso y ya cambia. Y que también buscamos que el niño pueda expresar qué piensa y escucharle, porque a veces hay una sabiduría en el niño que uno la desconoce. Sí. Y los mismos niños
han resuelto conflictos entre ellos. Qué bello. Nosotros hemos sido, bueno, con Selenia, que es mi compañera en acompañar ese grupo de niños, al principio las primeras reuniones eran peleas, se peleaban entre ellos y era separar y dele y acompañarles, seguirle acompañando y decirles no está bien. Peleaban y luego fue como ver cómo ellos ya fueron cambiando sus actitudes y había un niño que era el que más peleaba, el que formaba más la pelea. Y un día los mismos niños le dijeron, me acuerdo una niña muy, muy linda, que casi no habla, muy tímida, pero le dijo, nosotros queremos que usted esté aquí, pero no nos gusta que siempre llegue a pelear. Y eso le impactó tanto a él, que fue el momento en que comenzó a dejar de pelear. Y fueron los mismos niños. Entonces, uno dice, ¿cómo un niño le habla más que otro niño le hable? Y ahí una niña nos dijo un día, estábamos hablando de la reforestación, porque pues el problema ambiental, la basura, decía mi niña, el movimiento como se llama Sembradores de Paz, dijo una niña, tenemos que sembrar árboles, pero lo más importante es sembrar paz, porque si no sembramos paz, la guerra acaba hasta con los árboles. Híjole. Entonces fue impactante para todos y a mí me pareció tan sabio. Y lo dijo una niña que yo creo que ella ni se imaginaba lo que estaba diciendo, o sea, el impacto o la sabiduría que estaba transmitiendo. Y a todos nos quedamos maravillados porque es muy cierto. Una gran verdad. Sí, entonces cómo el niño también se expresa, cómo nos evangeliza también los niños, cómo entre ellos ya forman lazos de comunión, de estar atentos. Entonces creo que he sido más bien testiga de cuánta gracia de Dios se derrocha en tantas personas. Entonces, como el Señor, más que lo que uno hace, es como Dios le enseña a uno lo que uno recibe y cómo Dios nos enseña por medio de todos. Ana Beatriz, pero definitivamente hay que reconocer la gracia de Dios y la valentía de su misión, porque es una colombiana, pero que camina entre las calles de la nueva capital y de toda la zona de misión sin miedo y llevando a Jesús. Y cuántas personas de acá, de la capital, tenemos miedo de ir a la periferia, tenemos miedo porque tenemos apego a nuestra vida, apego quizás a saber cuántas cosas más, pero viene esta colombiana a Honduras y nos enseña a acercarnos al más necesitado. Y hablaba algo muy importante, decía, ahí, o sea, porque no nos habló de miedo, no nos habló de no, habló de que en las calles, acercándose al otro, ha encontrado gracia, ha encontrado que Dios la tomó de su mano y le enseñó. Y lo comparó con Disney, que es tanto el sueño de tantas niñas o mujeres, incluso grandes, y dicen, ay, quiero ir a Disney y ver acá, pero ver acá en esto maravilloso, en el necesitado, que son colonias que carecen hasta de lo más básico, Ana Beatriz. Y ver ahí a Jesús ya es una gracia de Dios. Sí. Y yo creo que Dios me ha dado la gracia de eso, de no sentir el miedo o... dice Fray Alexis que yo soy imprudentemente valiente, porque yo, cuando me doy cuenta es que a veces le digo, estuve en tal lugar, hice tal cosa, y él me dice, ¿y fue sola? Sí. Ay, entonces a veces él sufría de, ay, Dios mío, pero yo siento la gracia del Espíritu que lo lleva a uno, pero especialmente yo pienso, Jesús nos lo dice el Evangelio, que caminaba por lugares donde otros no caminaban. Tenía que ir por las periferias, por los márgenes de las mismas ciudades. Por ahí era donde caminaba Jesús. Y ahí va siguiéndolo usted. Sí, entonces yo digo, si Jesús caminó ahí, yo lo quiero seguir ahí. Y siento el llamado, porque también no es que todo el mundo tenga que hacer esa misión. ¿Cuánta misión se necesita en la empresa? ¿Cuánta misión se necesita en las calles? Dice el Papa, el Papa Juan Pablo II dice, se necesitan santos en todos los ámbitos de la vida humana. Entonces a mí me llamó y él está. Yo
Yo digo, él ha sido quien muestra, quien abre los caminos. Y sí, yo pienso que hay una gran belleza que permanece oculta ahí en las periferias. Al mismo Jesús. El mismo Jesús, es el rostro de Jesús. Yo en un momento lo comparé, cuando me preguntaban cuál es su misión, yo decía, yo soy como detective, quiero buscar el rostro de Jesús en todo, quiero buscarlo en todo. Y Jesús es muy malo para esconderse. Él se lo encuentra. Sí, uno no lo busca y ya aparece. Entonces, pienso que hay una gracia especial que yo creo que al vivirlo allí, es necesario también compartirlo al mundo. Cuánta belleza hay. Yo creo que a veces he tenido más miedo en lugares de Tegucigalpa que en la misma Nueva Capital, o me han asaltado en Tegucigalpa abajo, Dios, y no arriba, no arriba. Entonces digo, es parte de la vida, ¿no? Pero cuánta belleza hay, es como ese tesoro, esa perla escondida, ese tesoro que está ahí oculto, y que cuando uno lo encuentra, dice a todo, dice, no, aquí es, este es el lugar al que el Señor me llama y quiero estar en él. Así es, Ana Beatriz, y pienso en tantos jóvenes especialmente. Ana Beatriz decía algo que no quiero dejar de repetir porque me encanta andar repitiendo. Decía, en la Nueva Capital he encontrado jóvenes o niños que pareciera que han carecido de recibir amor, pero que dan tanto amor. Y es verdad, o sea, yo conozco a varios chicos que los conocí en Pastoral Juvenil, que dan tanto amor, que dan tanto afecto, que uno dice, vienen de realidades difíciles y hablan de la realidad de su entorno, de su barrio, normal, como que fuera normal, pero que son gente maravillosa, gente linda a la que uno le toma cariño. Entonces, también eso hay que verlo, ¿verdad? Sí. Es parte de la riqueza que hay ahí. Sí. Gente que no se ha dejado contaminar, más bien contagia a otros del amor. Y gente que está creciendo y caminando para Cristo en serio. Sí, y jóvenes que, yo digo, la fuerza de Dios en ellos, porque con una capacidad de amor, con una ternura de Dios, que son eso, como piedras preciosas, sí, que no se encontraron ahí. Que se forjan allá arriba. Ahí. Exacto. Qué bello. Incluso jóvenes y niños que han vivido experiencias muy fuertes o puedan estar aún en realidades fuertes. Algo que hemos aprendido con los programas de prevención de violencia, a mí me marcó mucho, es que no hay personas buenas ni malas, sino hay personas que toman buenas y malas decisiones. Así es. Entonces a veces cuesta mucho llegar a eso, porque es como que el malo, pero bueno, ¿quién es el malo? De pronto su pecado se refleja, pero el mío no. O sea, ¿qué me separa de él? Si somos igual hijos de Dios, somos pecadores los dos. Él peca de una manera, yo peco de otra. Entonces, ¿quién es el malo entre los dos? De pronto esta persona que consideramos tan fuerte, o que es a veces le ponemos el título de victimario, y de pronto es más una víctima de diferentes situaciones, que cuando ya uno entra a ver, tiene un corazón que ha sido herido, un corazón que ha sido maltratado, y que de pronto nunca le ha faltado, nunca ha tenido, una caricia, un abrazo, y creció con esa dureza. Así es. Entonces prácticamente es una víctima, una víctima que le falta amor. Entonces sí, creo que cuando quitamos así bueno, ¿cuántos jóvenes de pronto comparten con otros mismos jóvenes que han tomado diferentes decisiones, pero comparten la riqueza de la juventud, la riqueza de la amistad? Yo creo que es un don de Dios, que esa fue la primera forma de evangelización de Jesús, hacer amigos. Entonces, cuando somos amigos, aunque el otro piense o haga algo que yo no estoy de acuerdo o que considero que está mal, bueno, está el don de la amistad, y desde la amistad llega Cristo. Qué bello, ¿verdad? Sí, y es como Pedro no era igual a Jesús, definitivamente, pero se encontró con él, se hicieron amigos. Sí. Y hasta el dueño de las llaves lo hizo. Sí, lo entonces, hizo pastor. Claro, y justamente, o sea, yo creo que el mismo Jesús conocía la debilidad de carácter. O sea, decir,
este me va a negar posiblemente, incluso se lo dijo, pero también le dijo, yo conozco todo. Pedro le dice, Sí. tú conoces todo. Como soy. O sea, ya, ¿Cómo soy? me rindo, pues, o sea, ya lo conoces todo, pero también le dice, tú sabes que te amo. Sí, incluso cuando Qué bello, ¿verdad? poder decir, Señor, tú sabes cómo soy. Tú Sí. sabes cómo soy. Te voy a negar, te voy a fallar, te voy a deprimirme, débil, soy pues. débil, o hago esto, soy imprudente, soy lo otro, pero el Señor dice, bueno, así te amo, así te amo. Y eso es más grande que todo. Somos a veces nosotros los que ponemos un límite, no porque yo soy así. Y el Señor dice, no, sí porque tú eres así, a pesar de que eres así. Así Entonces es. va más allá. Así es. Ana Beatriz, pienso en tantos jóvenes que tal vez sufren depresión, jóvenes, pues, porque pareciera que esta enfermedad de depresión afecta a todos los niveles, pero pienso en aquellos chicos que sienten que no tienen sentido en la vida, que van sin rumbo. ¿Qué le podría decir de su experiencia de misión? Porque pareciera, ya lo dijo Ana Beatriz, que cuando uno va a misionar es uno el que va a ir a dar. Pero nos hemos dado cuenta que somos nosotros los que recibimos. Sí damos, pero Dios no se queda con nada. Dios nos da, si nosotros damos 1, Dios nos da 100. Así es. Porque es demasiado generoso. Entonces, ¿qué le puede decir usted a estos jóvenes que pasan, dicen, no tengo sentido en la vida, pero que están cómodos en casa? ¿Qué les podría decir usted? Que yo les diría que Dios a cada uno nos creó pensando en cada uno. Cada uno de nosotros fuimos primero un pensamiento divino de Dios. Antes de ser concebidos, Dios ya había pensado en nosotros. Y nos pensó no para tener una iglesia numerosa, tener números, o en un planeta, o en un país, o en una iglesia, o en una casa. No somos un número. Dios creó a cada uno, nos creó con una misión de amor para el mundo, para darle al mundo algo que solamente nosotros podemos darlo. La misión que cada uno tiene, cada uno la debe aportar a la humanidad. Y si no hacemos lo que nos corresponde, pues la humanidad va a dejar de recibir ese regalo de Dios que va a dar. Entonces, aunque sintamos que nada vale la pena, aunque sintamos que no hacemos nada o que hay otros mejores para hacer las cosas, Dios pensó en nosotros, cómo somos, con nuestras cualidades y todo. Y hay un mundo necesitado de lo que Dios ha depositado en nosotros, en cada uno de nuestros talentos y nuestros dones. El mundo necesita que cada uno podamos escuchar la voz del Señor, ¿qué quieres de mí? Y seguir. Que cada uno podamos escuchar al Señor, qué hay en nosotros que Él quiere darle al mundo y hacerlo. Que es necesario salir de mirar a nosotros para mirar más allá. Porque a mí me han evangelizado muchos jóvenes, muchos niños, incluso desde del sentirse solos, tristes, con realidades de vida muy fuertes, y han aportado a mi vida. Entonces, todos tenemos algo para dar, pero es necesario escuchar, Señor, ¿qué quieres? Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué puedes hacer por mí. Y poder disponerse, porque el mundo necesita de ese granito de arena. Dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz que hasta en el cielo nos daremos cuenta de cuántas cosas maravillosas pasaron en el mundo por la oración y por los actos buenos de los más pequeños, de las almas más sencillas. Todo tiene una repercusión. Entonces, así como el mal tiene una repercusión y se multiplica, hay una gran fuerza en el bien, hay un gran poder en el bien, y es más fuerte. Entonces se necesita mucho más en el mundo. ¿Cuántas realidades hay? Y hay algo que siempre nos conmueve. Hay alguno que le podrá conmover la realidad de los niños de la calle, la realidad de madres, la realidad de jóvenes, la realidad de abuelitos, la realidad de
de pronto tanta indiferencia en las empresas, en la industria, la explotación. ¿Cuántas realidades hay? A cada uno de pronto le conmueve algo. Eso que te conmueve es la voz de Dios hablando para que tú te muevas hacia allá. Puede ser que sea con tu solo hecho de vida, ya es grande lo que se hace. Ya tu oración, un pequeño acto de amor, eso contribuye a la obra de Dios. Entonces, Dios te ama como eres, pero deja de mirarte un poquito a ti y mira más allá, porque el Señor se nos muestra también en el otro. Entonces, si miras hacia allá, vas a encontrar cómo eres de necesario. Y ya decía Ana Beatriz, Jesús es muy malo para ocultarse. Si vamos hacia allá, seguro que lo encontraremos. Y ese encuentro transforma nuestra vida. Hay una frase que me gusta, dice, somos piedras vivas de un edificio espiritual. Así es. Y si se fijan acá al fondo, pues tenemos ladrillos que construyeron este edificio. Si un ladrillo faltara ahí, no sería lo mismo. No sería lo mismo. Entonces, estamos llamados para una misión específica y somos cada uno de nosotros hijos únicos, irrepetibles. Conchita le decía a Jesús en uno de sus diálogos, ¿por qué me elegiste a mí? Si soy tan así, tan difícil de hacer. Y Jesús le decía, porque así te quería, porque así te necesitaba para mis altos fines. No tenemos que ser santos para ser llamados por Dios, pero sí nos vamos a ir santificando en la misión a la que hemos sido llamados. Sí, ¿verdad? Y a veces hay una frase que dice que la depresión muchas veces es distracción. Me distraigo ¿en qué? Me distraigo en el celular, me distraigo en conversaciones, en realidades temporales, exacto, y me distraigo de lo más grande, de lo más bello. Por ejemplo, este día, la fecha que sea este día, nunca más va a volver a suceder. Nunca más, aunque estemos todos los días en la casa en cuarentena, aunque estemos todos los días haciendo lo mismo, de pronto en una rutina de trabajo o de hogar, este día es único y Dios tiene la gracia que quiere darnos hoy. Entonces, si yo la desaprovecho hoy, bueno, mañana puedo tener otra gracia, pero esta gracia ya me la perdí. Ay, Dios mío. Entonces, no dejemos acumular. Exactamente. No nos distraigamos, sino podamos ver más allá. Sí, y justamente en esta cuarentena, gente en su casa que está encerrada en depresión, porque extraña el mall, porque extraña las reuniones. Y no digo yo que no se extrañe, pues, el acercamiento, obviamente, sí, pero también en casa hay trabajo que hacer. Y si lo tomamos en serio, vamos a terminar cansados en el día. Sí. O será yo que tengo 3 bebés chiquititos. Pero justamente de eso hablaba con mi comunidad. Conchita nos dice, en nuestra realidad temporal, transformar nuestra realidad temporal en alianza de amor. Y es que, por ejemplo, si yo estoy acá con mis hijos, pero quiero andar como Pablo de Tarso de aquí para allá, sí, aquel llamado es bueno y necesario, pero también si yo me dedico a mis 3 hijos, termino definitivamente agotadísima, pero satisfecha, pero feliz, porque encontré a Jesús ahí, sí, en el juego, en el servirles, en alamarles. Ahí también puedo descubrir el rostro de Jesús. Y que ellos van a ir creciendo con una base, con unas raíces que a veces uno quiere implementar en otros, pero que el Señor dice, no, es acá. Por eso es bueno escuchar la voz del Señor, don del Señor, y en eso que te dio, porque creo que muchas veces se cae en la depresión, sobre todo en este confinamiento o en la cuarentena, porque lo que tú dices, extrañamos lo de afuera, el ruido de afuera, el compartir con los de allá, pero me da miedo encontrarme conmigo misma, de poder decir, ¿quién soy yo? Nos desconocemos, no sabemos cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo es mi fe, bueno, cómo soy, hasta cómo es mi personalidad, porque de pronto nos dicen, ¿usted cómo es? Y bueno, a mí me dicen que yo soy, no nos conocemos. Entonces este tiempo, qué bonito conocernos a interioridad. Bueno, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué heridas tengo por sanar? ¿Qué cosas ya he sanado? ¿En qué cosas he crecido? ¿En qué me falta crecer?
Y así con el otro también. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo podemos estar de corazón a corazón? Y eso se da es sacando como ese tiempo de retiro. Y ahorita que es un retiro forzado, aunque lo tenemos que aprovechar. Hay que aprovecharlo. Dios se vale de todo, Dios no desaprovecha nada. Y ante un mal como es una pandemia, que cuánta dificultad, cuántos retos deja para la humanidad, pues que también deje la gracia de crecí, me conocí más, profundicé más, me silencié. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué cuesta eso? Uno puede estar en silencio, pero el ruido la mente. Incluso el celular es un instrumento de escape. Sí. Porque podemos estar en casa encerrados, en silencio, pero agarro mi teléfono para irme. Fuera. Pero estoy huyendo de mi realidad. Sí. Y qué bonito es apagarlo o silenciarlo y decir, voy pues al toro por los cuernos. Sí. Y a veces lo más difícil es a nosotros mismos, porque es más fácil ir al otro y decir, mire, yo opino esto, yo creo lo otro, o incluso yo te veo así. Sí, no, tú estás obrando mal, pero cuando ya es a nosotros, de pronto ese es nuestro miedo y por eso terminamos huyendo. Entonces, a veces incluso, y yo se lo digo a veces a la gente, yo puedo estar aquí y haber dejado el país y de pronto estar en otro lugar o en una realidad diferente, pero me puedo estar condenando si yo no estoy haciendo la obra de Dios, si estoy huyendo de lo que Dios me quiere dar o me estoy huyendo de lo que yo misma necesito sanar o vivir o crecer. Entonces es responder, Dios, ¿tú a qué me llamas? Y cómo podemos hacerlo juntos, porque es la ventaja, que no es solamente que uno vea las heridas y el Señor diga, mire, uy, no, qué mal. No, el Señor no es así. Él como papá lo agarra a uno y venga, que yo la voy a sanar, así como a la ovejita. Así es, Ana Beatriz, y precisamente es que en la misión, en nuestro caminar, ir escuchando la voz de Dios. Quiero esto en este momento de tu vida. Y si lo hacemos y escuchamos, somos plenamente felices. Aunque nos cueste a veces. Sí. Precisamente usted, su misión no finaliza, pero sí cierra una etapa para empezar otra, porque ha escuchado la voz de Dios. Cuéntenos. Sí, creo que parte de mi caminar ha sido eso, poder sacar espacios, y lo aprendí aquí en Honduras, de los grandes regalos que Dios me da y de los muchos, eso, el poder tener espacios de escucha del Señor. Porque la misión a uno lo absorbe, la necesidad siempre va a haber, se va a necesitar hacer, pero es necesario también hacer una pausa y decir, Señor, ven, estoy con estas, como Marta aquí, llegó el momento de ser María y sentarme aquí a tus pies. Entonces ya desde finalizando el año pasado y ya por un retiro que tuve la gracia de Dios de vivir en febrero, porque eso me inquietaba, ya veía algunos signos, ya veía algunas señales, algunos cierres de procesos, momentos diferentes de la misión, y decía, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Quieres que cambie de actividades? ¿Qué quieres que haga? Entonces, en oración, en discernimiento, con un acompañante espiritual, sentía ese discernimiento y esa decisión, o más bien ese llamado del Señor de volver. Así como sentí tan claro que el Señor me llamaba en la nueva capital y que me llamaba, que por eso también di el paso de salir de la comunidad con la que yo había llegado, porque sentía que Él me llamaba para arriba y solo lo podía hacer en ese sentido. Así también siento que el Señor dice, bueno, no es que te vas, nos vamos, yo te llevo. Y ya ahorita, el 29 de agosto de 2020, cumplo 8 años y le decía al Señor, yo quiero estar lo máximo que pueda en Honduras. Y a mí se me vence en septiembre el tiempo de residencia por migración, entonces dije, bueno, esa creo que es la fecha que estamos estipulando. Entonces, para gloria de Dios, con unos sentimientos encontrados, porque viene la tristeza del salir, el desarraigar, ¿no? Porque uno hace raíces también, crea raíces, amistades, cariños, lugares, momentos, de todo, pero desarraigando eso,
pues el día de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre está contemplado mi regreso a Colombia. Entonces, como te digo, con la esperanza y la confianza, aquí con una lágrima, sí, y con el corazón que a veces me siento que se me sube y me bloquea, sí, me llenan los ojos de lágrimas, pero con la confianza de que voy con el Señor y que si está con Jesús, sí, todo estará bien. Y que todo quede en las manos de Dios, porque claro, queda también, bueno, Señor, pero esto y lo otro, y estas personas, esta situación, esto, bueno, me acuerdo mucho y le tengo mucho cariño a San Camilo Lelis, y dice la tradición que él lloraba y estaba muy, muy compungido por la obra de su comunidad, y lloraba ante un crucifijo, y dice que el crucifijo se desclavó y lo abrazó y le dijo: ánimo, cobarde, que la obra es mía y no tuya. Entonces yo a veces pienso, cuando me pongo así, yo digo: ay, ánimo, cobarde, que es la obra de Dios. Es mi cobardía la que me hace hacer así. Sí, pero Ana Beatriz, vivir sin arraigos es básico en este camino. Yo trato de vivir pensando qué apegos tengo. Y es difícil porque soy mamá. Y no digo yo que usted no viva su maternidad a plenitud, porque estoy seguro que la vive en su misión, porque la maternidad pues ya sabe que no es pues dar a luz a un bebé, sino dar vida donde estemos. Y yo me paso constantemente preguntando: ¿cuál es tu apego, Iris? ¿Cuál es tu apego? Porque tenemos que desapegarnos de este mundo para aspirar de veras al mundo, allá, a nuestra patria celestial. Hay algo clave que Ana Beatriz dijo, y es preguntarle a Jesús: ¿qué quieres de mí? Porque normalmente nos arrodillamos ante un crucifijo, vamos al Santísimo, oramos, preguntando o pidiendo a Dios: yo quiero esto, Dios, mira esto, mira aquí, mira allá, pero es bien difícil encontrar personas que le pregunten a Dios: ¿qué quieres de mí? Y Beatriz lo ha hecho. Le pregunta a nuestro Señor: ¿qué quieres? ¿A dónde me quieres? Porque lo más fácil es quedarnos donde estamos cómodos. Sí. Ay, aquí ya estoy haciendo cosas buenas. Que ya entonces, conozco. Y con las religiosas de la cruz yo aprendí algo. A ellas cada 3 años las mueven de casa. Al principio a mí se me hacía tan difícil eso, porque para empezar una de ellas era mi directora espiritual y ya la amaba, ¿verdad? Entonces yo decía: ¿pero por qué las mueven si aquí están tan bien? Y ellas me decían: porque nuestros guías, nuestras superioras cuidan de que no nos apeguemos, de que no tengamos apegos en esto. Uy, me marcó, porque dije yo: tienen todita la razón, no se tienen que apegar a nadie, a nada, para que aspiren de veras a la patria celestial. Y yo creo que Ana Beatriz va por ahí, Dios la va conduciendo. Ahora, si usted me pregunta, desde el sentimiento me duele, y desde el sentimiento también le pido, Señor, que regrese pronto. No pierdo la esperanza, porque el padre Ramón precisamente contó en una homilía que dice que él regresó después de haber hecho la misión. El padre Ramón, que es amigo de Ana Beatriz, regresa a España y allá dice: ¿ya qué estoy haciendo? Y vuelve. Entonces, bueno, Ana Beatriz nunca se sabe en los caminos del Señor si va a regresar, y bueno, que sea la voluntad de Dios en su vida, Ana Beatriz. Pero sí, de parte de todo Honduras y de parte de mía también, y de Jesús, las gracias por dejarse hacer. Gracias por haber hecho la misión acá en Honduras y dejarnos tanto amor sembrado. Yo creo que hasta que llegue al cielo va a decir: todo eso sembré. Y va a haber árboles frondosos y bellos, llenos de frutos. Yo estoy segura en Dios que sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces no lo miramos, ¿verdad? Pero sí, que cuando sembramos amor, da fruto, da fruto. Sí, y la misión es sembrar. Exacto. La misión es sembrar, no es cosechar, la misión es sembrar. Y yo digo, bueno, Dios sabe cada cosa. Sí, creo que la bondad de Dios, cuando uno conoce en la misión personas, comunidades, lugares, son al ser en Dios, creo que está esa comunión de iglesia, ¿no? Entonces nos hace
uno, nos hace fuertes, nos hace también parte. Es difícil no desarraigarse, pero es necesario también encarnarse. También. Entonces es la encarnación en Dios. Entonces ya ahí ya no brota el apego, sino es la comunión en Dios. Exactamente. Entonces porque es Ana una Beatriz gracia. queda para siempre. Eso es así. Queda para siempre, queda en nuestros corazones. Y es porque se encarnó. Se encarnó. Y yo sé que va a ir a encarnarse en muchos corazones donde Ana Beatriz esté, porque quien la lleva es Jesús. Amén. Y María. Que así sea. Amén. Y gracias porque yo para mí Honduras me ha dado tanto, siento que he crecido, he conocido, he vivido, es tanta vida que me ha dado. El conocerles, conocer comunidad, conocer familias. A ti y a Lilian las conocí desde solteras, desde eran solteras las conocí, y ahora verles sus familias, ver la gracia de Dios, que así es el reino, ¿no? Va creciendo. Así es. Y bueno, yo creo que más tengo yo que agradecer a la familia hondureña por todo lo que me ha dado. Muchas gracias, Ana Beatriz, y muchas gracias por habernos dado este tiempo y haberse tomado un café con Jesús. Esperamos pues pronto, ya sea por Zoom o en vivo, podamos hacer o podamos seguir platicando de Jesús y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gracias a ustedes y un rico café con Jesús. Así es. Bendiciones a todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Los esperamos en el siguiente domingo en Un Café con Jesús para seguir compartiendo, tomándonos un cafecito y hablando pues de algún tema que nos edifique. Bendiciones.